olor a Cristo. Así se llama nuestro tema en esta mañana, olor a Cristo. Y quiero comenzar contándoles una anécdota de un hombre muy rico, muy influyente, que permitió una vez que una cadena de televisión muy importante entrara también a su casa a hacerle una entrevista. Esto comúnmente gente muy prestigiosa y además muy ocupada no es común que lo concedan, pero este hombre en un momento puntual accedió a que esta cadena televisiva entrara a su casa, a su hogar, y le hiciera una entrevista sin límites. Y dentro de esa entrevista, que hablaron por supuesto de sus empresas, de sus logros, cómo lo alcanzó a lo largo del tiempo, los procesos que vivió, dentro de eso también este señor accedió a darle un tour dentro de la casa, incluyendo aún sus habitaciones, que es algo muy, muy privado. Y cuando están en sus habitaciones, su habitación principal de manera muy especial, con un tremendo closet, un gran closet lleno de trajes de los más famosos y costosos diseñadores a nivel mundial. Pero a la persona que estaba entrevistando le llamó en particular la atención un traje, porque no era, ni llamaba la atención por su elegancia, por su vistosidad, ni tampoco se reconocía que fuera de un diseñador importante, sino todo lo contrario. Era un traje viejo, roto y descolorido. Entonces la persona entrevistadora no se pudo aguantar y le refirió una pregunta justo en base a ese traje. Y le dijo: permítame preguntarle, porque me llama poderosamente la atención, entre tantos trajes elegantes y costosos, ¿cómo y por qué usted mantiene un traje con tales condiciones en su armario, en su ropero? Y esta persona importante, este prestigioso empresario, le respondió: para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. Para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. Y eso es muy importante que todos nosotros también lo recordemos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer para sacarnos de donde vivíamos? De nuestro estilo de pensamiento, de nuestra forma de conducirnos, cómo actuábamos, cómo éramos, cómo proyectábamos nuestra personalidad. De seguro, por muy bien que usted crea que usted y yo estuviéramos, de seguro no era así a los ojos de Dios. Todos estábamos en un estado calamitoso, lamentable, cuando Dios se fijó en nosotros y cuando nos escogió para ser su posesión exclusiva de los cielos. Entonces, ¿cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo? Isaías 1:5, la segunda parte, y el versículo 6 nos dice así: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y esto que declara aquí el gran profeta Isaías, que se le conoce a Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento, esto que le está diciendo es una descripción, es un retrato del ser humano sin Cristo, del ser humano que tiene su área espiritual todavía vacía, todavía muerta, porque Cristo, que es la vida, no ha entrado a esa persona. Y todos nosotros, los que ya somos cristianos, así estábamos. Dice: toda cabeza, toda persona, todo corazón, la cabeza estaba enferma y el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, de punta a punta, no había en él cosa sana, sino al contrario, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y recordemos que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. En aquellos tiempos en que no había el avance de la medicina y los avances tecnológicos que hoy tenemos a la mano con tanta facilidad, muchas de las cosas que se usaban eran ciertos brebajes, ciertas cosas preparadas con muchas hierbas y por supuesto el aceite para justamente eso, sanar y ir quitando lo que era putrefacto, vendando con esas hierbas y el aceite, y entonces se suavizaba y se curaba la herida. También en Colosenses 3, del 5 al 8,
Dice, haced morir. Cuando hablamos de hacer, el verbo está en imperativo, o sea, es una orden. Es imperante que nosotros hagamos esto, que obedezcamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, en ustedes, en nosotros, se está refiriendo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí también es una vez más una radiografía de la condición del hombre, del ser humano sin Cristo. Y ya una vez que hemos confiado nuestras vidas a Cristo, se nos ordena, entonces tenemos que hacer morir, no darle lugar, no darle cabida, no darle paso, que no accione, que no se enseñoree de nosotros lo terrenal, el estilo de vida que gobierna este sistema de cosas en las que estamos rodeados, pero que no deberíamos formar parte de ellas. Fornicación, cuando una persona está con una pareja que puede presentar como su marido o su esposo, pero no están legalmente casados, ni ante la ley ni ante Dios, por ejemplo, ya está en fornicación. Y no solamente cuando se consuma el acto sexual, sino si una pareja empieza a manosearse y a pasar límites, ya es fornicación a los ojos de Dios. Aunque delante del mundo todo eso es normal. Hay muchas parejas que se han unido bajo un mismo techo porque tenían bodas preparadas, personas comunes de seguro en sus barrios, en nuestras comunidades, y personas famosas. Y porque son famosas y porque hablan con mucha empatía, se dan a querer por su gente, por su pueblo, ya se nos olvida muchas veces. Hay algunos que pasan por alto, que están en fornicación. Impureza, desde el lenguaje hasta, por ejemplo, a nivel sexual, nuestro estilo de vida. Impurezas sexuales y de todo tipo, pasiones desordenadas, entre ellas, por supuesto, lo sexual y muchas otras cosas, la lascivia y aquello que tiende la gente a ahora juntarse con personas del mismo sexo, y que cada vez más esto está en su apogeo. Pero déjenme decirle, no el hecho de que vaya incrementándose, que es una tendencia, podríamos decir hoy en día, hombre con hombre y mujer con mujer, no significa que sea legal, correcto, aceptable, agradable ante los ojos de Dios. Malos deseos y avaricia. Avaricia, que es idolatría. Una persona avara, que ama el dinero, que retiene, que quiere más para retenerlo, delante de Dios es un idólatra también. ¿Y qué está idolatrando? El Dios dinero. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios, con todo esto, sobre esas personas, sobre nosotros, cuando andábamos en estas cosas antes de creer en Jesucristo, la ira de Dios era lo que nos correspondía. El justo juicio de Dios sobre nosotros, porque somos pecadores, porque pecamos con esas cosas y con muchas otras parecidas. Pero esa ira de Dios se descargó en Jesucristo, el sacrificio vivo de Dios. Por eso se le llama el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, porque lo que nos correspondía, el Padre, Dios Padre, lo descargó sobre él, pagó su ira contra Jesucristo para que nosotros fuéramos absueltos del castigo que nos correspondía. Entonces, tomando esto en cuenta, si ya somos cristianos, no deberíamos permitir ninguna de estas cosas. Si algún hijo de Dios, y recordemos que nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, si algún hijo de Dios todavía cojea, todavía coquetea con una de estas cosas, puede pedirle ayuda al Señor. Recordemos que aún esto es una evidencia también de lo que decía en el Antiguo Testamento Isaías: podrida llaga, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Y qué es cuando todo el cuerpo está llagado? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos viene a la mente? La lepra. Entonces hay un caso muy especial en los evangelios, por ejemplo en Mateo 8, del 2 al 3, habla de eso, cuando aquel leproso se acerca a Jesucristo y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y muchos conocemos la respuesta. El Señor Jesucristo
la ternura a esa persona, la compasión, la misericordia a esa persona, que le dice, sí quiero, sé limpio. Si tú y yo, en cualquiera de estas cosas u otras parecidas, estamos fallándole a Dios y le pedimos ayuda, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes lavarme de toda maldad y de todo pecado. Jesucristo nos va a responder, sí quiero, sé limpio. Y a eso Él nos está invitando en esta mañana. Dice Dios, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Los cristianos que de alguna manera estén todavía arrastrando ciertas cosas del pecado, de su antigua manera de vivir, podemos pedirle al Señor. Pero aún aquellos que todavía no saben cómo hacerlo porque Cristo no está en su corazón, y déjenme decirles una buena noticia. ¿Por qué digo buena y no mala? Porque ya lo saben y ya entonces van a proceder de la forma correcta. La única oración que Dios escucha es la de sus hijos. Si una persona realmente no tiene a Jesucristo como el Salvador de su vida, por lo tanto no le ha abierto la puerta de su corazón, entonces no importa con quién hable, su oración no va a pasar del techo. Como Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, entonces a través de ese canal fluye nuestra oración para el Padre. Y entonces esta es la primera oración que Dios escucha de nosotros. Cuando invitamos a Jesucristo a que entre, y entonces Él accede, porque ese es su anhelo, esa es su propuesta para nuestras vidas, ese es el deseo de Él, entrar a nuestros corazones. Así que yo te invito, a ti que estás escuchando y que todavía no estás seguro, convencido de la presencia del Señor Jesucristo en tu corazón como tu único Dios y Salvador, que lo hagamos, para que todo lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar en lo adelante se cumpla en tu vida, porque Dios va a escuchar tu oración de ahora en adelante. Dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz para que la ira de Dios que era sobre mí a causa de mi pecado, tú la recibieras y por lo tanto me hicieras libre del pecado y de toda condenación. Por eso te declaro hoy mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón para que tú lo limpies y hagas de él morada eterna de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y como dice mi esposo, felicidades, porque es la decisión más importante que tú y yo podamos haber hecho en nuestra vida eterna. De eso depende absolutamente todo. Entonces Dios todavía sigue queriendo. Después que entra Cristo a nuestro corazón, Dios sigue queriendo sanar, quitar lo que hemos venido hablando, las heridas, la hinchazón, la podrida llaga, suavizar con el aceite de su Santo Espíritu, suavizar con su santa presencia. Entonces, cuando llega Cristo a nuestras vidas, por ejemplo, para los que lo invitaron ahora por primera vez, hay cosas, por supuesto, y aún nosotros, cuando le invitamos, hay cosas en nuestros corazones. No es que le hicimos un favor. Perdónenme si alguno ha pensado, que Dios tenga misericordia y perdone. Nos perdone si una vez osamos, nos atrevimos a creer que le hacíamos un favor a Dios, convirtiéndonos a Él y declarándolo como su Señor, como nuestro Señor y Salvador. Al contrario, cuando recibimos a Cristo venimos con heridas, porque todo ser humano ha sufrido, a todo ser humano le han hecho daño. No es para que nos hagamos la víctima, porque si no, nunca vamos a sanar. Es para aceptar que eso pasó. Y no pasó por culpa de Dios, pasó por culpa del hombre, por el pecado del hombre. Todos venimos con heridas, y en nuestro caminar a lo largo de nuestra vida hemos creído de repente en algún momento que por qué yo, o que esto ha sido lo máximo y que nadie ha sufrido como tú o como yo. Pero cuando Dios ha permitido que nos topemos con personas, en el caso de nosotros con discípulos, que han sufrido tanto, Dios mío, eso nos lleva a identificarnos, a ponernos en su lugar y a adorar a nuestro Dios, porque Dios le ha acogido a esa gente para sanarle de tanto dolor. Miren, yo le puedo decir
que yo he sufrido mucho en la vida. Muchas cosas, desde mi infancia y a lo largo de la vida, hay muchas cosas que me han marcado. Pero también yo tengo que reconocer que me he encontrado gente en el camino, gente que he conocido y discípulos directamente, que su historia es mucho más fuerte que la mía. Y Dios ha obrado a favor de ellos, como también ha obrado a favor mío. Entonces, no nos quedemos pensando solamente en las heridas, porque todos las hemos tenido y con ellas venimos delante de Dios. Todos también hemos fracasado. ¿Quién no ha intentado algo que no le haya ido bien? Porque no lo sabía, porque le aconsejaron mal, porque se lanzó sin buscar consejos sabios realmente, o porque le puso todo el empeño del mundo y como quiera, no era el tiempo, no era el lugar, quizás no era el propósito de Dios, o Dios lo permitió como parte del proceso para formar el carácter de Dios en él, para mostrar su poder y su gloria sobre esa persona. Pero venimos con muchos fracasos a los pies de Cristo. Venimos también con conflictos, con mucha baja autoestima. Este es uno de los conflictos que más se repite en la vida de todos nosotros cuando venimos al Señor. Muy baja autoestima. Venimos además con ansiedad, con depresión, con amargura, con un estrés que no hay absolutamente nada que lo baje de un nivel tan alto. Venimos con muchos conflictos. De que el rechazo, de que por qué a mí, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Venimos con malos hábitos, y uno de los hábitos más terribles que también se da, sobre todo en la población latina, en nuestros países de origen, y que arrastramos culturalmente, lamentablemente, pero que también tenemos que cortar con eso, es la impuntualidad. Dígame cuántas veces no hemos sido impuntuales. ¿Cuántas veces? Y ciertamente, como yo digo, lo menos que podemos hacer es dar una excusa. Pero ir cortando con la impuntualidad, también la indisciplina en muchas cosas, el acostarse tan tarde, el despertarse tarde, el no emprender, el no tomar iniciativa, el no emprender cosas, el dejar de un lado responsabilidades. O sea, fallamos en muchas cosas, y con todo eso venimos a los pies del Señor. Venimos con enfermedades en cantidad, de todo tipo, y hoy en día más que nunca las enfermedades también están en boga. O sea, son continuas, son latentes. Mucha gente joven de todo tipo sufre de enfermedades sencillas y enfermedades muy fuertes, dolores, dolencias y enfermedades. O sea, se viven también cosas que no eran enfermedades en sí mismas, sino que algo pasó, un mal hábito, un mal uso, una mala posición o un accidente, y fruto de eso se lesionó algo en su cuerpo y se queda como si fueran enfermedades. Pero empezaron como dolencias, dolores, y luego enfermedades de todo tipo. Y también una de las cosas que traemos cuando conocemos al Señor Jesucristo, hablando a nivel espiritual, son malos olores. Vuelvo y digo, hablando a nivel espiritual, traemos malos olores, y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hay mucha gente que huele a chisme, hay mucha gente que huele a murmuración, a envidia, a rencor. Hay gente que huele a muerte, y 2 de Corintios lo dice, que así estábamos nosotros sin Cristo, con olor a muerte. Así llegamos, y Dios lo percibe. Así llegamos a los pies de Cristo. Pero lo que tú y yo hoy tenemos que retener en nuestro corazón es que no importa cómo hemos llegado a los pies de Cristo, es que si estamos dispuestos para rendirle eso al Señor, Él también se dispone para sanar. Él toma tus cargas, Él toma todo eso, las heridas, las enfermedades, tus necesidades, tus conflictos, esos dolores terribles a nivel espiritual. Dios los toma y los puede transformar. Dios puede sanar, Dios puede curar, Dios puede restaurar, Dios puede hacer una obra total en tu vida y en la mía, si nosotros se lo entregamos. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Veamos el siguiente versículo. 3 de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora dígase su nombre.
Flor Ángel, yo deseo que tú seas prosperada. Diga su nombre, sea hombre o sea mujer, diga su nombre y dígase esto usted para sí mismo. Yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que seamos prosperados en la familia y no en el trabajo. El deseo de Dios es que seamos prosperados en el dinero y no en la salud. No, el deseo de Dios es que seamos prosperados en absolutamente todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, son todas las cosas. Todo, absolutamente todo. Ese es el deseo de Dios. Ahora, hay un sí condicional. Dios va a cumplir su deseo en ti y en mí si tú y yo hacemos nuestra parte. En la medida en que nuestra alma experimente salud, en la medida en que nuestro ser interior se vaya restaurando, limpiando, levantando de todo eso que hemos venido hablando, con lo cual llegamos al conocimiento de Dios y de su palabra, en la medida en que sea sana nuestra alma, en esa misma medida se experimentará salud integral. Salud, porque nuestra área espiritual afecta a nuestra alma y nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Por eso aún hay dolores, dolencias y enfermedades que vienen es fruto del estado espiritual y del estado almático, del estado emocional, y se afecta y se somatiza, se afecta físicamente. Pero el deseo de Dios es este: ¿cuántos reciben, aceptan y aún le imploran por ese deseo y ese favor divino? Yo soy la primera que dice: sí, Señor, yo quiero que tú me prosperes en todas las cosas y que me des salud integral. Otro versículo que Dios también nos dice para expresar su anhelo es en Juan 10:10b. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aún les voy a mencionar la parte primera, la parte A, que no está aquí escrita. Dice: el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre vamos a tener dos ofrecimientos en la vida. Siempre. ¿Cuál ofrecimiento tú recibes? ¿A quién tú le abres la puerta? ¿Al ladrón para que mate, destruya y hurte tu vida, tus sueños, tus hijos, tu pareja, tu familia, tu trabajo, tus ahorros, tu salud? ¿Le vas a abrir o le vas a seguir permitiendo que la puerta esté abierta para que el enemigo haga eso en tu vida y en tu familia cuando Dios te tiene un ofrecimiento superior? Jesucristo ha venido y te lo ha demostrado por su sacrificio en la cruz, que Él ha venido para que tengas vida, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ahora, cuando hablamos de abundancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la presencia de Dios nos inunde por completo, nos gobierne, nos sature, a que andemos diariamente caminando con Él. No es que constantemente estemos orando, porque pareceríamos locos y es una vida ritualista, una vida religiosa, y ahí no hay vida de Cristo. Ese no es el estilo de vida del cristiano. Pero caminar con Dios en el sentido de dejarme guiar y gobernar por Él, de aprender a escuchar su voz constantemente, que Él me va a decir: por ahí no es, eso no es lo que quiero para ti, eso no te conviene. Ser llenos, gobernados por el Espíritu Santo, aprender a conocer su palabra de tal manera que la pongamos por obra y nos complazcamos en hacer su voluntad. Todo nos va a ir bien. Y ese todo nos va a ir bien no implica que no van a haber situaciones adversas, porque Jesucristo mismo lo prometió. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Cuando Dios permite situaciones difíciles, Él va a estar ahí también para sustentarnos y sacarnos adelante. Y si realmente lo vemos desde el punto de vista de Dios, yo le digo, por muy mala que sea la experiencia, vamos a salir crecidos de ella. Vamos a salir victoriosos de ella, eso sí. Y el siguiente versículo también que les quiero compartir, Génesis 27:26, como parte del anhelo de Dios. Fíjense qué hermoso, este pasaje me parece hermoso. Y le dijo Isaac, su padre, está hablando a Jacob, cuando, ubicándonos un poco en el contexto, él fue robándole la bendición que le correspondía al primogénito, que era su hermano Esaú.
Pero Dios también permitió esto porque si nos vamos igualmente atrás, Esaú menospreció la primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Porque él dijo, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y servía para esto, para que el padre tan amado Isaac, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, y que también en este caso ubiquémonos, el Padre Dios, me diga que me acerque a él. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Ese es el anhelo de Dios, que tú y yo como hijos nos acerquemos, escuchemos su voz, porque andamos en un diario caminar con él. Escuchemos su voz cuando nos dice, acércate ahora, no lo dejes para después, porque este mundo cada día más está en prisa, está acelerado. Yo les cuento, desde mis 17 años que yo comencé a trabajar, siempre he vivido una vida con prisa. En una de las obras de teatro que yo hice, y el texto, una de las líneas iniciales decía así, y ser una mujer con prisa. La mujer intentaba quitarse la vida porque estaba cansada, no le encontraba sentido a lo que hacía, y soñaba con ser una mujer empresaria, con papeles importantes bajo el brazo, y ser una mujer con prisa. Y yo me decía, esta no sabe lo que pide, porque desde muy temprana edad yo siempre viví con mucha prisa. Hoy en día se vive con mucha prisa, y mientras más pase el tiempo siempre viviremos con prisa, pero la prisa no puede detenernos para escuchar la voz de Dios, y mucho menos para una vez escuchándola, acercarnos a Él para besarle, para derramarle nuestro amor, para entregarnos a Él. ¿Cuánto disfrutamos, por ejemplo, a nivel terrenal de nuestros padres? ¿Cuánto nos acercamos a ellos? ¿Cuánto le besamos? Yo viví una infancia también separada de mi papá, digamos una semana al mes, él dormía en mi casa. Eso es una historia que en algún momento les contaré. Entonces mi papá siempre fue muy amado, fue la pasión de mi corazón, humanamente hablando. Entonces yo lo disfrutaba y yo esperaba esa semana. Aunque claro, el resto de las otras semanas igual lo veía, aunque él no durmiera en la casa. Pero ya entonces hasta los 8 años viví en el mismo pueblo que mi papá. Luego me mudé a una ciudad a prácticamente 45 minutos de distancia, que en aquel tiempo era mucho. Entonces cuando papi nos visitaba, todas las semanas nos sentábamos en un sofá, mi papá en la esquina, y por ejemplo empezaba yo, y yo le daba besitos y le daba caricias y le limaba las uñas, y me iba a la esquina. Entonces la hermana que estaba aquí venía, y luego se iba a la esquina, y subía a la otra, y se iba a la esquina, y luego subía yo, y nos turnábamos para acercarnos a mi papá, y para darle besos y caricias, y nuestra expresión de amor por él. Y cuando él se iba de la casa, yo me quedaba viéndolo hasta que desaparecía en su camioneta, y tirándole besitos, porque a los padres es para disfrutarlos, porque solo cuando se van, sabemos realmente el tesoro que teníamos. A nivel espiritual tenemos el más grande tesoro, que es el Padre Dios, y podemos disfrutarlo. Él no solo es que nos acerquemos, es que Él mismo nos invita: acércate ahora, hijo mío, y bésame. Que tú y yo entremos en esa relación tan especial con Dios, que podamos realmente besarle, darle todo al Señor. Y mientras le besamos y le damos nuestro amor, nuestras fuerzas, nuestros deseos, aún nuestras impotencias, aquellas cosas que nos tienen ahí frustrados, cargados, dolores, heridas, sueños, anhelos, todo, soltémoslo en ese encuentro, en ese acercamiento a nuestro Dios. Bueno, también tenemos que entender que hemos sido justificados por Cristo, hemos sido justificados en Él. Y el Señor nos dice en 2 Corintios 2:15 algo importante dentro de este nuevo punto: que Dios huele a Cristo en nosotros. Mire cómo dice el versículo: porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salvan. Grato olor a Cristo en los que se salvan. Tan pronto recibimos a Cristo en el corazón, ya empieza un olor grato a la presencia de nuestro Dios. Y usted dirá: pero acabo de creer en Cristo, tengo todo eso que hemos mencionado: conflictos, heridas, necesidades, enfermedades, malos olores, los tengo.
Pero delante de Dios, como Dios descargó la ira sobre Jesucristo, ya Él no nos huele así, ya Él no nos mira así, sino que nos mira con un grato olor a Cristo. Ahora, claro, eso no significa que Él no vaya a seguir sanando y restaurando. Claro que nos va a llevar a un perfeccionamiento hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y en este contexto es que dice que esto es para los que se salvan, pero para los que se pierden, para los que andan en desobediencia, es olor a muerte. Y así andábamos nosotros. Pero entonces para Dios somos grato olor a Cristo, porque hemos sido salvos. ¿Y qué hace Dios? Que Dios huele el olor de sus vestidos, de los vestidos, de las ropas de Cristo en nosotros. Es como si Dios mira literalmente a Cristo en nosotros, mira su obra a nuestro favor, huele sus olores. En Colosenses 3, del 12 al 15, vamos a mirar ahora, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, se nos está dando una dirección ya como cristianos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, una misericordia que salga de lo profundo de nuestro ser. No la misericordia de que un día, bueno, sentí lástima y le di algo de comer. Sentí lástima y le mandé un paquete de ropa. No, una entrañable misericordia desde lo profundo de nuestro ser. O sea, que forme parte de nuestra vida, de lo más íntimo de nuestro ser. De benignidad, buenas acciones, de humildad, de mansedumbre, tardanza para irarse, paciencia, sabiendo esperar, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Hay que soportar cosas en la vida, y hay mucha gente que soportar a veces a nuestro alrededor, y Dios lo permite. En el trabajo, en la iglesia, en el edificio donde se vive, en la comunidad, hay gente que uno la tiene que soportar porque anda tan contrario aún a tu estilo de vida, a la forma en que te criaron, pero sobre todo a la forma en que Dios establece en su palabra que se debe andar, que hay que soportarles. Pero Dios las permite para que todo esto realmente se evidencie en nosotros si somos cristianos y andamos verdaderamente como cristianos, aprendiendo a soportarles y a perdonar a esa gente que nos ha fallado, que se queja de nosotros, que nos hace daño, que nos acusa sin razón, y cuantas cosas más se pudiera cometer. Si no le han hecho daño, no hay que perdonar. Pero ¿a quién es que hay que perdonar? Justo al que le hizo mal. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, una vez somos justificados por Cristo, una vez estamos en Cristo, tenemos que realmente emanar, desprender ese olor de nuestras vidas, de nuestras ropas, como Cristo mismo. Tenemos que vivir como verdaderos escogidos, santos y amados, llenos de buenas acciones, de entrañable misericordia, humildad, paciencia, mansedumbre. O sea, en otras palabras, el fruto del Espíritu se tiene que evidenciar ahí. Tenemos que aprender a perdonar porque Cristo también nos ha perdonado. Y tenemos que estar llenos de gratitud. Si vivimos así, entonces esto es lo que Dios huele: a Cristo en nosotros. Realmente estamos actuando como Cristo, le estamos siguiendo su ejemplo, estamos viviendo como Él. Y después de esto, entonces, de que Dios mira y huele a Cristo en nosotros, aún en nuestras ropas, en nuestros vestidos, como dice el versículo literalmente, viene la bendición. En Génesis 27, del 27 al 29, fíjese, continuando lo que decíamos ahorita, cuando acércate ahora y bésame, hijo mío. Mire qué hermosura de pasaje. Y Jacob se acercó y le besó a su padre. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Si no nos acercamos, Dios no nos puede oler. Si no tenemos comunión, Dios no nos va a oler. Y le bendijo. Después que Él huele, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestro olor?
cuál es nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, estas cosas que acabamos de mencionar en los pasajes anteriores, viene la bendición. Y como dijo el padre, primero el padre estaba admirado. Mira el olor de mi hijo, es como que un olor que te agrada. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová bendecir. Mira el olor de mi hijo. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué bendición tan completa, qué bendición tan poderosa. Después que olió, después que se acercó, que disfrutó ese acercamiento con su hijo, después que recibió, porque a un padre le encanta recibir muchos besos de su hijo, después que el padre recibió todo eso, soltó tremenda bendición con el rocío del cielo. Así de grande que es el cielo, imagínense el rocío que se desprenda, las grosuras de la tierra. O sea, absolutamente todo lo que produzca la tierra, eso será para ti. Y cuando le da esta bendición a Jacob, se la está dando a toda su descendencia. Se la está dando implícitamente a las 12 tribus de Israel. Y nos la está dando a los que en Cristo hemos sido injertados como pueblo exclusivo de Dios. Dice, del trigo y del mosto, o sea, de lo sólido y de la comida y de la bebida, digamos así. De eso te vas a bendecir en abundancia, te vas a satisfacer en abundancia. Los pueblos te van a servir, se van a inclinar a ti naciones enteras. Tú serás el Señor de tus hermanos. Los hijos de tu madre se inclinarán a ti y van a ser malditos todos aquellos que te maldigan. Y van a ser benditos todos aquellos que te bendigan. Qué bendición tan grande, tan poderosa. Pero todo comenzó porque se acercó a Dios y porque Dios le pudo oler. Que Dios puede oler a la distancia y donde quiera, claro, no hay nada oculto para Dios, no hay nada imposible para Él, nada que se le pueda resistir. Pero automáticamente yo me acerco como hija, tú te acercas como hijo. Le estás dando un voto de confianza y le estás dando permiso para que él huela lo que tú no le enseñarías y le dejarías que otro experimente. Y tú y yo como padres también podemos bendecir a nuestros hijos, aparte de cosas como las que Dios nos enseña en su palabra. Tú, por ejemplo, le puedes decir a Dios: mira el olor de los vestidos de mi hijo. Reconozco, si este es tu caso, que huelen a pecado, que huelen a orgullo, a egoísmo, porque andan separados de ti. Mas te ruego que tú le alcances con tu misericordia, que tú huelas el olor de sus vestidos y tu misericordia sea sobre ellos y les conviertas a ti de todo corazón. Porque si sus hijos huelen mal, huelen a pecado, y usted viene con alcahuetería a darle semejante bendición, ¿usted cree que Dios va a respaldar esa bendición? A Dios no le podemos engañar. Aún sus hijos más tiernos, desde el vientre de la madre o recién nacidos, usted le puede decir: Señor, mira el olor de mi hijo, mira el olor de su ropa, te lo entrego para que seas tú en su caminar, te lo entrego para que seas tú en toda su vida y lo guardes en ti para ti. O aun si sus hijos andan en integridad, usted le puede decir al Señor: mire el olor de las ropas de mi hijo, huelen a amor por ti, huelen a temor de ti, huelen a adoración para ti. Mi hijo es íntegro, mi hijo es tierno, mi hijo es ingenuo. Usted le puede decir cómo es, porque usted y yo conocemos a nuestros hijos. Y nuestro Dios será propicio a ser misericordioso o a respaldar la bendición que soltemos sobre ellos en base a la guía del Espíritu Santo y a lo que Dios nos muestra en su palabra.